Buscando entender, hermanos, la naturaleza de la conversión espiritual verdadera o conversión evangélica, como la hemos llamado, iremos al centro del asunto, señalando que la conversión tiene dos elementos que la componen y que el apóstol Pablo bien lo señaló en su despedida en Mileto, en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy miraremos en la conversión evangélica esta primera parte que se llama arrepentimiento para con Dios. Lo que le estoy diciendo es que la naturaleza esencial de la conversión espiritual es arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Si se le preguntara a usted, o cuando usted vaya sobre sus pensamientos y se pregunte, ¿qué es eso de conversión espiritual? ¿Qué es eso de ser convertido espiritualmente? ¿Qué es la conversión evangélica? Usted pudiera ir sobre este texto. Y es fácil, porque si a usted le gustan las cosas que se aprenden rápido, es Hechos 20:21. 20:21. ¿Ya? 20:21. ¿Qué es la conversión? Arrepentirse para con Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Al definirla de forma bíblica, usted podrá corroborar, y planteado en estos términos estrictos, notará que mucho de lo que hoy se presenta como conversión espiritual no resiste la prueba de la Escritura. Es decir, gente puede decir, yo me he convertido, yo soy convertido al Señor, pero pasando su conversión por este sencillo filtro, si es que en eso realmente consiste su conversión, usted podrá decir si esa experiencia es o no la que la Biblia nos señala. Debemos seguir precisando esto, que el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo no solo componen lo que llamamos conversión, sino que convertirse es arrepentirse. Convertirse es creer. ¿Me hago entender? No solo la componen, sino ¿qué es convertirse sino arrepentirse? ¿Qué es convertirse sino creer en Jesucristo? Creer en la justicia de Jesucristo. La conversión es ese cambio voluntario en la mente del pecador, en la que por una parte se aparta del pecado y por otra parte se acerca a Cristo en fe. El primer elemento se llama el elemento negativo de la conversión, porque se trata de algo donde nos alejamos. El primer elemento es alejamiento del pecado. El alejamiento del pecado se llama arrepentimiento. El segundo elemento es positivo, que es hacia dónde se dirige el que se ha apartado del pecado, ¿ya? Entonces, negativamente se aparta del pecado, pero positivamente se dirige a Jesucristo. El arrepentimiento es retrospectivo e introspectivo. La fe, en cambio, es prospectiva y extrospectiva. No lo apunte. Lo que quiero decir es que el arrepentimiento es retrospectivo porque mira hacia atrás, hacia el pecado cometido, y es introspectivo porque usted se mira
a sí mismo. Pero la fe dije que es prospectiva porque mira hacia el frente, hacia lo que obtendrá si se fía en Jesucristo, y además es extrospectiva, es decir, que mira hacia afuera de usted. Con el arrepentimiento usted mira hacia su corazón. Con la fe usted mira hacia Cristo. Con el arrepentimiento usted mira hacia el pecado cometido. Con la fe usted mira lo que obtendrá si usted se fía completamente en Cristo. Pero hermanos, estas son las dos caras de la misma moneda, porque esto significa convertirse o ser convertido. Ahora bien, de una manera lógica, aunque no estrictamente cronológica, podríamos preguntarnos, ¿qué viene primero en el alma? ¿La fe en Jesucristo o el arrepentimiento del pecado? Dije, ¿qué viene primero en orden lógico, aunque no cronológico? ¿Cómo es esto? Pues si yo tuviera aquí un arma, vamos a suponer, vamos a estar tranquilos, de balines, y le disparo a esa pared. ¿Qué pasa primero? Se hace un hueco y luego el balín pega, o el balín pega y se abre el hueco. ¿Cómo pasa? Cronológicamente. Es decir, lógicamente, ¿qué pasa primero? Te imagino, pero mire, es más complejo. Mientras va pegando, el balín va abriendo un hueco. Eso es un orden lógico, ¿no le parece? Pero cronológico. Te dirían, pues, no, ¿verdad? O sea, tiempo, no sé, es que mientras una cosa va pasando, va haciendo otra. Y entonces, si no es que le estoy diciendo, primero pega y luego abre un hueco. Bueno, ese es el orden, ¿verdad? Pero es que la cosa pasa tan simultánea, no es lo mismo, pero lo uno produce lo otro. Y la pregunta aquí, hermanos, es no cronológico, porque nadie puede decir, esto me pasó y a los años me pasó lo siguiente, pero lógicamente, ¿qué viene primero, la fe en Jesucristo o el arrepentimiento? Bueno, tenemos mucha cuestión y esa es una discusión que quizá usted se encuentre en algunos libros, etcétera, pero para no hacerle difícil el camino, nos sujetaremos a algunos textos muy sencillos donde algún orden se nos presenta. En Hechos 20:21 se nos sugiere el orden, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Les recuerdo también que en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, ¿qué cosa? Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el texto anterior que decía, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Se puede decir también que el mensaje del Evangelio es el mensaje del arrepentimiento. Es como muchas veces en la Biblia esto se usa de forma sinónima. Por ejemplo, cuando Juan Bautista predicó ese mensaje de preparación para recibir al Mesías, en Marcos 1, 3 y 4, él fue el mensajero que le allanó el camino para que viniera Cristo. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como que hay un mensaje primero, hay algo que debe pasar primero. Le digo en orden lógico, no cronológico, ¿verdad? Es decir, no es que usted diga me arrepentí, pero todavía no he creído, o algo así, ¿verdad? Pero mientras una cosa va pasando,
va empujando la otra. Va empujando la otra. Justamente cuando en el día de Pentecostés, aquellas personas que un mes y medio antes habían crucificado al Señor, escucharon la predicación del apóstol Pedro, esa predicación del Evangelio, compungidos. Preguntaron, Hechos 2, 37, 38, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y sin embargo, sí quiero aclararle esto. Es necesario, aunque el orden, a veces se tiene que hablar del orden, en qué orden aparecen, sin embargo es necesario prestar atención aún más a que en la verdadera conversión lo uno viene con lo otro, o si no, no es conversión verdadera. Lo uno debe venir con lo otro, o si no, no estamos hablando de conversión evangélica. Se puede afirmar que el arrepentimiento evangélico es un arrepentimiento creyente. Y se puede afirmar que la fe evangélica es una fe contrita. ¿Ya? Se puede afirmar que el arrepentimiento evangélico es una contrición creyente. Y se puede afirmar que la fe evangélica es una fe contrita. Esto es que el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que es para con Dios, también mira con fe a Jesucristo. El ojo que tiene ojos para ver su condición, también tiene ojos para ver a Cristo, si estamos hablando de una conversión genuina, una conversión real. En efecto, nadie puede asegurar que está verdaderamente arrepentido de sus pecados para con Dios, pero que no confía en Jesucristo. El tal se puede decir que tiene tristeza para muerte, no arrepentimiento para con Dios. Porque si tuviera arrepentimiento para con Dios, el mismo ojo que ve el pecado, ve a Jesucristo. No solo ve el pecado. De la misma manera, nadie puede asegurar tener fe en Jesucristo sin arrepentimiento, porque le preguntaríamos, ¿tienen fe en Jesucristo como para qué? ¿Como para qué tiene fe en Jesucristo? Y si usted no responde que su fe en Jesucristo es para que Él lo salve de sus pecados, su fe es espuria, es falsa. Porque usted está creyendo en Cristo para lo que usted quiere, no para lo que el Evangelio dice. ¿Tiene dudas de esto? Hay una serie completa que di acerca de la fe salvadora. ¿Qué es la fe? Para que se llame fe salvadora. Así que nadie puede decir tengo fe en Jesucristo, pero no arrepentimiento. Diría entonces tuvo fe en Cristo, ¿para qué? Es decir, se fió en Él, ¿para qué? ¿Para qué se fió de Él exactamente? Pues si usted creyó bien, se debió fiar en Él para la salvación de su pecado. Pues ahí está metido, obviamente, el arrepentimiento. Si no es el asunto de sus pecados, la fe es espuria, porque hemos entendido que la fe tiene como objeto a Cristo y tal y como Él se revela en el Evangelio, es decir, como Redentor. Teniendo esto en mente, miremos el primer componente de la verdadera conversión llamada arrepentimiento para con Dios. La frase no puede ser resumida. No estoy diciendo solo arrepentimiento. Aunque en un contexto conocido se puede hablar de arrepentimiento, hoy quiero ser muy específico para enseñar qué es el arrepentimiento genuino, el que hace parte de la conversión. Le llamaremos, como le llamó Pablo, arrepentimiento para con Dios. En aras del entendimiento voy a desglosar primero arrepentimiento y luego lo que significa para con Dios. En Mateo 21, 28 al 32, el Señor narra una parábola muy ilustrativa de la que nos apalancaremos para entender. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos.
Y acercándose al primero le dijo, hijo, ven, hoy a trabajar en mi viña, en mi sembrado. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y él respondiendo dijo, sí, Señor, voy. Y nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Todos. Los que estaban allí, es muy lógico, dijeron, pues él primero. Y el Señor les dice, muy bien. Yo les quiero decir a ustedes, escribas, fariseos, judíos, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue aquel hijo que dijo, sí voy, y nunca fue. Haremos todo lo que Dios mande, y nunca lo hizo. Te seguiremos, y nunca lo siguió. Haremos, y nunca hizo. Los publicanos, los pecadores, las rameras, eran el hijo que dijeron, no, estamos en nuestros pecados, pero después, arrepentidos, fueron. Esa es la explicación de la parábola. Por eso dice, ellos van primero, porque no, aquí no es el que más hable, aquí no es el que más diga, no es el que más repita. Aquí no es, usted no entra, con respeto lo digo, usted no entra al cielo por la boca, usted entra es por el corazón. No es el que más abra la boca y diga cosas. No es el que más multiplique palabras de piedad, es el que lo sea, que se arrepienta para con Dios. Ese es el punto. Estamos cansados de ese tipo de cristiano, estilo Don Gediondo, Falcao, Juan Luis Guerra, hastiados. Hasta aquí estamos los cristianos verdaderos de esto. De aquel que dice voy y nunca va. Del que dice gloria a Dios y profana el día del Señor. Es la única manera de mantener su profesión, ¿no? Del que siempre dice voy y nunca va. Eso no es conversión. Pueden decir lo que quiera, decir lo que quiera, pero no es el hijo que dice, sino el hijo que va, el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? No solo a la luz de los léxicos, el léxico es un diccionario que hace un estudio de palabras bíblicas, ya un léxico bíblico, no solo a la luz de los léxicos bíblicos, sino cómo se presenta esta palabra en varios textos y ejemplos, entendemos qué es esto de arrepentimiento. La palabra más común, no es la única, pero la palabra más común en el Nuevo Testamento usada para arrepentimiento es la palabra metanoia. Es una palabra compuesta de dos palabras, una metá, que significa en, por, con o contra, que es lo que nos va a interesar, contra, y la palabra noieo, que es la palabra mente, entendimiento o consideración. Si usted las une, nos queda una palabra rara como contramente, ¿ya? Ir en contra de la mente, ir en contra del entendimiento. Ahora le entiendo, le explico, perdón. Es que uno venía pensando en algo, ¿verdad? Que uno venía con la mente en algo, que uno había puesto su entendimiento en algo y ahora tiene que irse en contra de eso. En contra, ¿ya? En contra. Es como si usted venía pensando en blanco, entonces ¿en qué queda pensando? En negro. ¿Sí? Que si usted venía pensando en abajo, quedó pensando en ¿qué? En arriba. Que si usted venía pensando en Dios, ¿ahora qué viene pensando? Muy bien, gracias por
Por no colocarle al lado de Dios nada. Muy bien. Es que esta hora hace calor, ¿verdad? Y ya veo que algunos están parpadeando en cámara lenta, así que me afana eso. Quiero que usted esté pensando eso. ¿Sí nota que es ir contra su mente? Es decir, que usted venía pensando algo, pero ahora quiere decir que uno tiene, cuando no está en Cristo, usted tiene su mente en algo. Vamos a decir la carne, sí, pero eso es profundamente práctico. ¿En qué se la pasa pensando uno? ¿En dónde está su entendimiento? Hermanos, usted y yo teníamos un entendimiento de la vida, de los valores, de Dios, de la religión, de cualquier cosa. Veníamos con la mente en un lado, puesta en un lado. Y arrepentimiento significa cambio, o irse en contra de ese entendimiento o de donde tenía usted puesta la mente. Es una palabra maravillosa porque nos indica dónde apunta el Señor primero. No apunta de primero a la conducta, no, porque Él mismo sabe que le puede cambiar la conducta y su mente usted seguir para donde iba. Por ello insistimos que el arrepentimiento se da al nivel de la conciencia y por eso se predica el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, por eso el mensaje debe ser entendido. El Señor debe poner una consideración distinta a la que usted tenía y ponérsela en contra de donde usted tenía la mente. Vamos a suponer algo muy práctico. Cuando usted no creía en Jesucristo, le aseguro que usted se creía bueno o no tan malo, ¿verdad? Y usted venía así con la vida, era feliz creyéndose bueno, nadie le creía, ¿verdad? Pero usted se lo creía. Y usted se creía que era bueno. Cuando se le predicó el Evangelio, ¿qué le metió en la mente? ¿Que usted bueno? No es, ni siquiera bueno, ni mitad bueno, ni algo bueno. Y entonces, si usted realmente creyó, ahora, ¿cómo usted ve la vida? No la palabra correcta. Realmente usted, ¿qué concibe? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su postura al respecto? Usted dice, verdaderamente, no solo he aprendido que el hombre es un ser intrínsecamente malo, sino que lo compruebo conmigo mismo. O sea, no me tienen que convencer. Ya, es obvio. ¿Sí nota la mente? La mente antes, cuando no creíamos, usted tenía esos intereses, ¿qué es lo mejor? Alguno decía, desde que uno tenga salud, ay no, desde que uno tenga trabajito, de lo que sea, cada uno tenía su manera de pensar, de ver, de orientarse en la vida. Y metanoia significa que el Evangelio le puso a usted un pensamiento contrario y le puso que primero es el reino de Dios. Y ahora no me diga porque no es un examen, pero ahora cómo usted concibe las cosas. Si usted es verdaderamente convertido, usted dirá, es que arriba de esto hay otra dimensión de cosas. Esto no es comer y beber. Esto no es trabajar y gastar. Aquí debe haber algo más allá. ¿Quién lo puso a pensar así, sino el Señor a través de la conversión? Si la ley va a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, entonces debemos comprender algo. ¿Cómo nos va a llevar a Cristo la ley si no la entendemos? Dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y cuando hablamos de ese cambio en nuestra manera de entender, en nuestra mente, un cambio en la consideración, a eso le vamos a llamar el elemento intelectual del arrepentimiento. ¿Ya? El elemento intelectual, ¿qué significa? Que uno cambia su consideración, que uno cambia su entendimiento de algo. La mente cambia. Cuando la mente cambia, por eso hay convencimiento de pecado. ¿Sí nota? ¿Usted cómo puede estar convencido de pecado? Sino porque se le hace entender que esto es pecado y por el poder de Dios usted entiende y ahora no solo entiende, porque si yo le pregunto a cualquier persona moral, ¿usted cree que es pecador? Por supuesto que me diría que sí, pero es que nosotros no solo lo creemos, estamos convencidos.
Pero es que somos convencidos. Eso hace parte de nosotros. El primer joven de la parábola, en primera instancia, quizás por su irreflexión, por liviandad, o como algunos hijos escuchan la voz de su padre, ya. Quizás lo menospreció, el padre le dijo, vamos a trabajar en mi viña, que también era suya, ¿no? Porque cuando muera, ¿de quién iba a ser? Se negó a trabajar en la viña. De manera grosera le respondió que no iría. Muy probablemente el hijo de esta parábola tenía la mente en otra cosa. Tenía la mente que lo invitaron los amigos en un juego, en la cama. Quería descansar. Lo que sí es cierto es que su mente no estaba puesta en el trabajo duro. Y sin embargo, dijo el Señor que después arrepentido fue. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? El hijo, ¿qué debió hacer? Dijo, yo creo que le hablé mal a mi padre. ¿Ya ve? Algo pasó, porque no dice que sonámbulo fue, pero arrepentido fue, es decir, que puso a trabajar la mente. Quizás dijo, no debe ser esto, es injusto, o yo necesito dinero. Meditó mejor en su respuesta, reexaminó el episodio, tuvo un cambio de opinión, un cambio de idea, su comprensión del asunto fue otro. En este caso, adoptó la mente de su papá. ¿Ya? Si el papá dijo, vamos, él dijo primero no, pero después, ¿qué pasó? Dijo, voy, entonces su mente quedó alineada con la de su padre. En el caso de otra parábola, del hijo disoluto, en Lucas 15, 17, dijo el Señor, y volviendo en sí, dijo, mire, esto es mente puesta en acción. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquello que se veía de una manera porque él estaba dichoso de irse de su papá, ¿sí ves? Su mente estaba en eso, su mente estaba en lo fácil, su mente estaba en las lujurias, en gastar dinero, su mente estaba en eso, pero llegó un momento donde su mente le dice, pero yo ¿qué estoy comiendo? ¿Ve? Eso es mente. Ya su mente empieza a ponerse en otro lugar. Ahora su mente, ¿a dónde se va? Se va a la casa de su padre y dice, pero ¿yo por qué estoy comiendo la comida de los cerdos cuando yo puedo estar comiendo en la casa de mi padre? Y ahí hay abundancia de pan. Note que él vio la cosa de otra manera. La perspectiva le cambió, el entendimiento le cambió, se rindió en su pensamiento inicial. Es decir, su pensamiento inicial de que me iré y voy a prosperar y bla, bla, bla. Se rindió, ya dijo, ya esto no funcionó. Si nota, es mente puesta y adoptó otro pensamiento. Eso es arrepentirse. En el caso del pecado hay un cambio de opinión. Hay un cambio en el entendimiento de lo que es el pecado. Hay un reconocimiento del pecado, pero también hay un reconocimiento de la culpa personal del pecado. Es decir, el que se arrepiente no solamente dice, ahora sé que eso es pecado, sino que puedo decir, reconozco que tengo culpa personal en eso. ¿Ya? No solamente dice eso es pecado, sino dice yo soy pecador y transgresor de esa manera, de esa manera. Él nota su corrupción, él nota la incapacidad que le envuelve y ese notar, ese caer en cuenta, es arrepentirse. Y ya estamos hablando del aspecto intelectual, pero también en el arrepentimiento se reconoce un elemento emocional. Sí, es bíblico, hermanos. Porque yo le enseñé en una de las introducciones que el verdadero convertido se vuelve todo él.
no una parte de él. Así que nadie que esté bien convertido piensa mal del pecado, pero en sus afectos sigue igual, ¿no? Eso sería tener la mente puesta correctamente, pero el corazón yéndose para otro lado. No puede ser. Y aquí está el elemento emocional, o me gusta mejor la palabra afectivo, por como nosotros entendemos las emociones, ¿verdad? A veces para nosotros las emociones es como algo superficial, como que se emocionó, pues ya no se emocionó. Por eso me gusta la palabra afecto, porque va más al fondo, pero es igual. Se reconoce el aspecto emocional en el arrepentimiento y significa que reconocer el pecado produce dolor. Ahí está el elemento emocional. Reconocer. Si usted ha reconocido de verdad el pecado, según Dios, no según uno, pero el que verdaderamente por el poder de Dios reconoce el pecado, ese reconocimiento le produce dolor. Eso lo hiere a uno, lo hiere. Tan distinto, ¿verdad? Que es cuando la gente dice, ¿usted cree que es pecador? Pues sí, soy pecador, ¿y qué? ¿Y qué? Y otro lo desafía, no se me mida a mí de boca, porque yo soy más bocón que usted. ¿Ve? Me dice, ve, está reconociendo que es bocón. Pero ¿con qué alegría, verdad? ¿Cómo saca pecho? ¿Usted toma 2 cervezas? Yo me puedo tomar 4. ¿Ve? Y todavía quedo con fuerzas para pegarle a la mujer. ¿Ve? Así es que habla el borracho. ¿Qué habla el borracho? Fuera de sí. Y hace gala, ¿verdad? Y hace gala. No, hermanos. Ahí usted se da cuenta que usted puede reconocer el pecado y no estar convertido verdaderamente, ni arrepentido, ni cerca. Pero si es arrepentimiento, según Dios, reconocerse pecador produce dolor, produce lágrimas, produce tristeza y vergüenza, produce pena. ¿Sí ve cómo se involucra el elemento emocional? Cuando digo lágrimas, entiéndamelo, puede ser en los ojos, pero sobre todo estoy pensando en las lágrimas del corazón. Ay, hermano, tanta lágrima que uno ve en vidas que siguen haciendo lo mismo. Entonces son lágrimas, como diría el dicho popular, lágrimas de cocodrilo. No sé exactamente cómo es eso, pero me imagino que en ser grandes, ¿verdad? Usted diga, ay, que está triste el cocodrilo, acérquele la mano, ¿verdad? Y verá lo triste que está, ¿no? No se fíe la cara de triste que tiene aquel, muerde. Le estoy diciendo, hermano, y la verdad, hermanos, este es uno de los elementos más dolorosos de la conversión, ¿sabe? No solo saberse pecador, sino sentirse tristemente un pecador. Si usted está convertido, sabe qué le estoy diciendo. No solo saberse pecador, sino sentirse tristemente pecador. No solo asentar que uno es pecador, sino percibir en el interior lo que eso significa. Es quizás la diferencia que hay en que su doctor le diga que está enfermo y que luego le muestre la radiografía de sus pulmones todos negros y dañados. Con lo uno usted dice, estoy enfermo. Con lo otro, hermano, eso hiere su interior. Saber espiritualmente que uno es pecador duele. El alma que ha sido despertada a lo espiritual, cuando se sabe que es pecador, duele, produce cierta angustia y desasosiego. No hablamos de un remordimiento, este suele ser pasajero, no de una tristeza ocasional. Y aunque debo decir, hermanos, que la intensidad emocional es diferente en cada persona, el impacto emocional de verse como pecador debe presentarse. El verdadero convertido debe haberse sentido dolido, avergonzado y con pena de su pecado. Ese conocimiento lo raspa uno, lo hiere.
Por eso digo que es una de las partes más dolorosas de ser convertido. No solamente ese conocimiento, soy pecador, sino decir, soy pecador. ¿Qué es esto? No lo había visto así. No lo había visto así. No de esa magnitud. Me da vergüenza con Dios, con ustedes. Qué pena haber sido así. Me avergüenzo. Es que me llevo mi mente a lo que antes decía o hacía y yo mismo me sonrojo solo. Solo. Eso duele, hermanos. ¿Quién puede leer las palabras de David en su arrepentimiento y no quedar junto con él empapado en sus lágrimas de amargura? Esto, porque ese elemento emocional es un cambio en los afectos. Aquel que se gozaba, que se regocijaba o amaba o atesoraba el pecado, ahora ese mismo pecado lo hiere, lo lastima, le produce punzadas reales y hace sangrar su conciencia. En el Salmo 51, 9, 11, 12 y 17 dice: 9. Esconde tu rostro de mis pecados. ¿Qué hay aquí? Vergüenza. Borra todas mis maldades. 11. No me eches de delante de ti. Eso se llama desasosiego. Cuando usted piensa que Dios lo va a quitar de su presencia por su pecado, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. O sea que, ¿cómo estaba? Triste, allá está el elemento de tristeza, y tu espíritu noble me sustente porque se vio débil. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si el espíritu que el Señor lo rompe como se rompe una vasija de barro, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Aquí está el elemento emocional del arrepentimiento. En 2 Corintios 7, 9 dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Lo que quiere decir que ser o estar arrepentido significa, entre otras cosas, estar triste. Triste por el pecado. Debe haber, como dice un autor, una especie de angustia, un sentimiento de temor, de horror. El arrepentimiento siempre está relacionado con las emociones, que al final, además de esto, vimos el elemento intelectual, el elemento emocional, pero al final, mire cómo resuelve la parábola de ese hijo que no solo pensó de otra manera, ¿ya? Dijo, no, yo como que le hablé mal a mi papá, como que eso no está bien, cosas así, sino cómo resuelve la parábola. Dice, la parábola que está en Mateo 21, 28 al 32. Dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Mira esa palabra pequeña, fue, pero es muy valiosa. Fue. ¿Qué es esto sino el aspecto volitivo del arrepentimiento? Cuando hablamos de algo volitivo es algo relacionado con la voluntad, con la resolución, con algo que uno resuelve hacer. Él se arrepintió y ¿qué hizo? Fue. Me imagino que algunas cosas pasaron en su interior. Pensó mejor, pensó distinto, de pronto sintió angustia, afán por lo que le había hecho a su padre, tristeza, lo que sea, pero al final, ¿cómo se nos narra aquí el arrepentimiento? Si no es ir. El hombre que se arrepiente no solo piensa de otra manera de sus pecados, no solo piensa de otra manera de Dios, no solo sus afectos se conmueven por ello, sino que debe renunciar
y abandonar aquello que le duele, de lo que ahora piensa de otra manera. Es lo que en Lucas 3:8 se llama frutos dignos de arrepentimiento. Fruto, que si hay arrepentimiento genuino en el corazón, Él dará un fruto, y el fruto se ve en la voluntad. Fruto, porque es una evidencia visible del arrepentimiento. Fruto, porque estamos hablando de las muestras palpables de que uno entendió que el pecado es pecado delante de Dios. Es el fruto de que a uno realmente le dolió el pecado. No es suficiente pensar de otra manera ni sentir dolor. Está incluido, claro. Pero si con todo y sus pensamientos y su tristeza el hijo se hubiera ido a la playa en lugar de la viña de su padre, ¿qué arrepentimiento hubiera sido este? Algo así como, uy, yo le hablé mal a mi papá y me siento terrible, amigos. Amigos que estoy aquí en la playa con vosotros, me siento terrible. Le hablé mal a mi padre. ¿Ves? Yo sí soy malo, ¿no? Un hijo malo, para pasarme ahí la piña colada. ¡Qué terrible es esto! Mientras se remoja los pies en la playa. Al final, hermanos, con todo, pensamientos y afectos, si no hubiera ido a la viña, él no se pudiera decir que está arrepentido. ¿Cómo se vio que estaba arrepentido? En que fue. ¿Cómo mostró el hijo rebelde, el hijo pródigo, que le llamamos, que se arrepintió de verdad? Pues volvió, hermanos. Yo que me da vergüenza, me gasté la herencia, no sé qué va a hacer mi papá, no sé. Pero después de todo eso, apareció en la esquina de su casa. ¿Qué puedo hacer? Aquí estoy. Él no hubiera estado arrepentido si él vuelve en sí, si resuelve las cosas, pero organiza otra fiesta y se queda en el mismo lugar comiendo algarrobas. Como nota, uno se vuelve a Dios desde su entendimiento. Uno se vuelve o se convierte a Dios desde los afectos y entonces también el hombre exterior vira hacia Dios. Una parte vital del proceso de arrepentimiento es que hagamos lo que antes rechazábamos hacer. El individuo convertido también es convertido, se vuelve del pecado con una disposición renovada en buscar la vida que agrada a Dios. El profeta Jeremías, en Jeremías 25:5 dijo: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Y el profeta Isaías en Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase, pecador, esta mañana de su camino. Claro, vuélvase de sus pensamientos, como dijo el profeta. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, pero vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia de usted. Y a Dios vuélvase, el cual será amplio en perdonar el pecado. Vuélvase al Señor. Se afirma que el elemento volitivo del arrepentimiento es el aspecto más importante porque incluye los otros dos. ¿Qué ha tenido que pasar para que el hijo haya ido a la viña? Sino previamente pensar y sentir distinto. Podemos decir que la prueba reina del arrepentimiento es lo que usted hace o lo que resulta haciendo. Pero yo no quiero terminar esto sin precisar la frase arrepentimiento para con Dios. Es más corto, pero este asunto hace la diferencia entre arrepentimiento
o tristeza solamente. Es lo que hace la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, entre reconocer el pecado y estar arrepentido verdaderamente. Esta frase, 3 palabras, es lo que hace la diferencia entre un arrepentimiento genuino y uno que no lo es. La tristeza de muchos cuando pecan puede ser frustración de ver cómo son tan débiles en el carácter, el dolor de una mala decisión, la vergüenza de un pecado, la tristeza por las consecuencias y lo que sea. Pero el verdadero arrepentimiento es para con Dios. Significa que es un arrepentimiento que tiene en mente a Dios. Es un arrepentimiento que tiene un eje en Dios. Es el arrepentimiento de entender que se ha pecado contra Dios, que se ha pecado delante de Dios. Es un arrepentimiento que viene al considerar que el pecado tiene que ver primera y sustancialmente con Dios. Y eso es muy distinto a sentir dolor por pecar. Porque hasta que no se tenga dolor por pecar para con Dios, no hay arrepentimiento verdadero. Ay, hermano, cuánta gente dice, por ejemplo, imagino que tanta gente por ahí en los alcohólicos anónimos diciendo estoy mal, yo soy un hombre vicioso, he maltratado a mi familia, bla, bla, bla. Sinceridad yo creo que no les falta. Dolor no les falta. ¿Están arrepentidos? Sí. Pero no para con Dios. Para con Dios. Usted puede sentir toda la tristeza que quiera. No importa. Llene tanques con sus lágrimas, tanques de agua. Llénelos. Pero hasta que no sea para con Dios, hasta que Dios no esté enfrente, ¿sí? Es que usted puede sentirse triste si usted se refleja en un espejo, en el espejo. Te dice, soy pecador, pero hasta que ese espejo no sea Dios. Dios. Hasta cuando usted no conciba que uno peca primordial y sustancialmente con Dios, eso no es ningún tipo de arrepentimiento verdadero. Usted puede tener tristeza de pecado, convicción de pecado, pero si solo si esto va acompañado de la convicción de pecado delante de Dios, convicción de pecado por haber pecado contra Dios, entonces el arrepentimiento es verdadero. No es solo conciencia de pecado, es conciencia de Dios cuando pecamos. Es distinto. ¿Notó la diferencia? No es solo conciencia de pecado, es conciencia de Dios cuando pecamos. No es solo convicción de pecado, sino estar convencido de que el pecado es pecado delante de la santidad y bondad de Dios. No solo es estar avergonzado del pecado, sino estarlo por ser hallado delante de Dios como pecador. Eso es distinto. Es distinto. Ese arrepentimiento genuino, el de la conversión genuina, viene por despertar a una gran realidad terrible, y es que Dios está enfrente y nosotros tenemos abrazado el pecado delante de Dios que está enfrente. Entonces, no solo es como dijo Judas, yo he pecado, sino como dijo David, contra ti solo he pecado. ¿Qué notó? ¿Qué notó en Judas? Bueno, Judas dijo, yo he pecado. ¿Y qué dijo David? Contra ti. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que el uno sintió su pecado y el otro sintió su pecado delante de Dios. No solo se trata de el hijo pródigo, he pecado contra mi padre. No.
sino que, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Nota que es el arrepentimiento verdadero? Para con Dios. No solo es como el pueblo de Israel dijo al pie del monte cuando se le dio la ley: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es más bien lo que dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Es distinto. Una cosa es decir, no quiero pecar, quiero obedecer. Otra cosa es decir, no quiero pecar contra ti y quiero obedecer para no pecar contra ti. ¿Me he explicado bien en esto? Es que me afano, hermano, que mucha gente dice, tengo dolor por el pecado. ¿Y eso qué dice de usted? Que es un ser moral, no más. Es que yo quiero obedecer. ¿Y qué? ¿Quién no quiere hacerlo? Tengo dolor por el pecado. ¿Y qué? ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios? La gente se pone triste por pecar, pero no por pecar delante de Dios. Gente quiere obedecer, pero no obedecer para no pecar delante de Dios. La vergüenza de su pecado no es por pecar delante de Dios. Y yo con esto sí, de verdad quiero desacomodar al que esta mañana está acomodado y piensa que sentir dolor, que querer obedecer, eso es prueba de que usted está convertido. No, es tener dolor por pecar contra Dios. Es querer obedecer, porque la obediencia me aparta de pecar contra Dios. No es solo, hermanos, he pecado, Dios he pecado. No, ese pecado contra ti primeramente, Señor. Hasta que eso no llegue a su corazón, usted debe buscar convertirse. No importa si aquí lleva de miembro 50 años. No importa. Con todo y membresía, usted puede tener un lugar en el infierno. Por favor, piense qué es lo que le hace sentir mal cuando usted peca. ¿Que quebró la ley? ¿Eso es lo que le hace sentir mal? Pues sí, eso debe cargarlo, pero no es lo principal. ¿Qué es que se frustró? ¿Que se dio cuenta que era débil? ¿Eso es lo que lo tiene triste? ¿Que ese pecado lo hizo quedar mal entre los hermanos? ¿Eso es lo que lo carga? ¿Es eso nomás? ¿Es eso lo que está en su corazón? Con todo y eso puede estar al lado de Judas por la eternidad. Si Dios no está, es que ¿cuál es la señal del que no cree? No hay temor de Dios en su corazón. Dios no está, dice la Escritura, en su pensamiento. Por lo que deducimos que si usted está convertido, Dios está en su pensamiento. Hay temores de Dios en su corazón. No vamos con la ley de piedra quebrantada de decirle, la volví a romper, sino tenemos la vergüenza de un hijo, de una persona que dice, Señor, he fallado contra ti primeramente. Y le debo decir que David no estaba desconociendo que pecó con Betsabé, que pecó con Urías, que pecó con el pueblo, que estaba reconociendo él que es que todo eso es verdad, pero primero y sustancialmente pecó contra Dios. Hasta que usted no piense eso, no tenga la menor esperanza de que usted es convertido, y es mejor que lo sepa a este lado de la eternidad, y no que amanezca un día en la eternidad diciendo, es que yo creyó ¿qué exactamente? Dios debe estar allí. No es arrepentimiento la señal de conversión, es arrepentimiento para con Dios. Para con Dios. La verdadera conversión consiste en arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo. En la conversión se efectúa un cambio en el individuo, quien conscientemente regresa del pecado y se dirige a Dios. Pero quisimos entender qué es arrepentimiento.
El arrepentimiento conlleva un asunto intelectual, afectivo y volitivo. Es un cambio de entendimiento, de parecer, de pensar, de concebir las cosas, que lo lleva a la convicción de pecado. El arrepentimiento también produce tristeza, vergüenza, desasosiego. Cuando el individuo no solo se sabe pecador, sino que se ve pecador delante de Dios. Y sin duda, la prueba más eficaz de un arrepentimiento genuino es que un individuo se vuelve de sus pecados de forma externa. Pero quisimos finalizar diciendo que el arrepentimiento es para con Dios. Así que exhortamos a cada uno en esta mañana que no solo se preocupe de tener conceptos correctos de Dios, del pecado, sino que también se preocupe de volverse a Dios. Si su pretendida conversión no lo aleja del pecado con tristeza y no lo deja dirigiéndose a Dios, usted no tiene garantía de que la conversión es verdadera. Sabemos que la conversión es un trabajo del Espíritu, cuando por gracia divina vuelve a un individuo de su antigua manera de pensar y de vivir y lo direcciona a Jesucristo. Hermanos y amigos, la conversión no solo apunta al cambio, quizá de una personalidad fea, de unos hábitos incómodos, de pecados vergonzosos. Tan sensible como sean estas cosas, la conversión verdadera tiene como fin dirigirnos hacia Cristo, hacia su perdón, hacia su semejanza. Así el hombre que antes vivía en pecado, que estaba hundido en pecado, además feliz, preso de sus pecados y concupiscencias, es tornado por la obra de Dios, es convertido, se le concede arrepentimiento y se vuelve al Señor para hallar salvación. Cristo es la meta de la conversión. No solo que usted pueda vivir tranquilo sin ese molesto pecado. La meta de la conversión es llevarlo a usted a Cristo. Y si eso no ha hecho su conversión, usted no está convertido. Usted cogió el bus que no era. No lo dejará donde debe estar. Nadie se convierte teniendo su mirada fuera de Cristo. Solo quien se despoja de sí mismo, piensa mal y se abochorna de su pecado, se duele, pero se vuelve a Jesucristo. Solo Él es salvo. Clame a Dios. La pendiente resbaladiza del pecado es tan prominente que quien ya va corriendo cuesta abajo no puede detenerse por sí mismo. ¿Le ha pasado? Hay montañas, ¿verdad? Y a uno le dicen, no baje de frente, baje de ladito. Pero uno como sabe de todo, ¿verdad? Y los hijos son valientes. Corren, que no corra, no, corren. Ya cuando usted empieza a correr de una pendiente prominente, nadie lo para. Espiritualmente, hermano, el pecado es una pendiente tan resbaladiza que quien va corriendo cuesta abajo nunca puede detenerse por sí mismo. Detenerse y quedar mirando para el otro lado, a menos que Dios se atraviese en su vida y lo detenga y lo torne a Él. Este, amigos y hermanos, es el milagro de la conversión. Porque aunque el hombre se convierta, fue Dios que se atravesó en su desdichada, miserable, putrefacta vida y lo detuvo cuesta abajo y lo tornó hacia Él.
que los pecadores no arrepentidos se arrepientan para con Dios y crean en Jesucristo, mientras que los hijos del pacto seguimos caminando cuesta arriba, porque no lo hemos alcanzado, pero caminamos dejando todas las cosas atrás, estirándonos hacia adelante, hasta abrazar aquello por lo que fuimos asidos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos.